Hermanos queridos, buenos días, una vez más, como siempre, aquí un lunes muy tempranito, reunidos virtualmente con ustedes a través de la pantalla, em, por este medio maravilloso que es Internet, que puede darnos tantas satisfacciones y también tantos problemas, ¿no? La semana pasada hicimos una primera parte de este comentario bíblico, digamos, de las aguas salutíferas del libro de Ezequiel del capítulo 47, en donde analizamos y vimos una parte de los eventos que Dios anuncia proféticamente en el desarrollo de su iglesia a través de los años, del tiempo. Vamos a hacer un pequeño, muy rápido repaso para poder llegar a la segunda parte, que, como siempre, la Biblia manifiesta en más de un sentido, en más de una interpretación, en más de un valor humano para entender que Dios nos está hablando en forma general como iglesia y en forma personal como cristianos, como seguidores de Cristo. Así que tenemos aquí, ¿no es cierto?, el capítulo que habla de esto, eh, y, y pudimos analizar. No lo quiero leer completo de nuevo porque ya está, ustedes lo pueden leer en Ezequiel 47. Vemos este maravilloso texto, este precioso texto, ¿ya? Desde el versículo 1 hasta el 10. Vimos muy someramente, ¿no es cierto?, que a partir de Ezequiel 40 se relata, digamos, el hecho de que sea Cristo quien le da la visión, el mensaje a Ezequiel, tal como se lo dio a Daniel en el capítulo 10, tal como se lo dio al apóstol Juan en Apocalipsis 1. La característica que estamos señalando aquí es que la visión que tuvieron del varón se asemeja y en todo es Cristo. El río de Dios, el agua, representa el Espíritu de Dios. Y lo podemos relacionar directamente en muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero el más importante de todos para tener una relación con el Nuevo Testamento está en Juan 7:38, que está hablando que justamente el que cree en Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este es el río que Dios está anunciando. La visión es un río que nace desde el templo, ¿no? Y va creciendo en profundidad y en fuerza en la medida que va alejándose del templo. Entonces vemos que este pasaje de Ezequiel 47 habla en tres conceptos, digamos, que podemos ver claramente a través de la lectura. Uno, o el A que estoy aquí, la profecía sobre los tiempos finales. Mira, no solamente de los tiempos finales, también está hablando de cómo iba a ser el desarrollo espiritual de la iglesia a través de los años, hasta llegar a esta iglesia que tenemos hoy día. Dos, está relatando también el grado de compromiso que los cristianos tenemos con la fe, con Cristo, con nuestra creencia real expresada con nuestra vida. ¿Ya? No con las palabras, sino con los hechos. Y finalmente podemos ver la gloria de Dios manifestada completamente antes de su segunda venida. Esto coincide plenamente con... Hay una clasificación de las etapas de las iglesias a través de los años. La iglesia que después que Cristo fue crucificado, nació esta iglesia, ya sabemos que empezó en Pentecostés con 120 personas, en el año 33, y más o menos se considera que la primera etapa de la iglesia, cuando empezó, hasta el año 500 más o menos, fue una iglesia antigua, con poca fuerza, con poca gente, que empezó a crecer y a tomar fuerza, sobre todo en Roma, ¿no? Pero el año 300 fue, digamos, contaminada, tergiversada, llevada a un ambiente distinto por cuando Constantino, el Concilio de Trento, aceptó
el cristianismo y lo promulgó como religión oficial, pero hizo un sincretismo religioso muy fuerte que fue contaminando las enseñanzas y la práctica de la fe cristiana como era en principio en la iglesia primitiva. La iglesia medieval, que partió en el año 500 más o menos, hasta el 1500, ¿no es cierto?, que fue una iglesia bastante opacada, porque, a ver, Roma no era la iglesia cristiana en realidad, se autodenominó cristiana, pero con todo lo que tuvieron, el catolicismo, con los papas, con la venta de indulgencias, con el desarrollo de las perversiones de los papados, de la curia romana, podemos ver que realmente esa iglesia no representó a Cristo. Sin embargo, la iglesia ortodoxa fue bastante eh, más cercana, digamos, a lo que era el principio bíblico, con sus defectos también, pero como todo. Pero el cristianismo se siguió propagando hacia el oriente y hacia la zona de Bizancio, la zona bizantina, digamos, la iglesia en Turquía, en esa zona. Y la iglesia creció, independiente de todo el problema, creció. Con la venida de Lutero en el 1500 vino también la, la reforma, y la reforma generó un nuevo caminar de la iglesia a nivel mundial, transformando todos los cánones eh, eclesiásticos que existían en ese momento y con una pureza y una entrega sobre la sana doctrina de una manera especial. De ahí hasta el 1800, la iglesia anduvo bien, más o menos, en 1840, con la iglesia con Guillermo Miller, empezó la decadencia. Ya vemos ya que hay varios casos, digamos, eh, así que de que ocurrieron el nacimiento de muchas sectas, de muchas desviaciones de lo que era la sana doctrina. ¿Ya? Nacieron iglesias o sectas, digamos, testigos de Jehová, nacieron los mormones, adventistas, en fin, con cierta mensajero iluminado como José Smith, Elena de White, West Rutherford, en fin. Pero ellos dieron énfasis a ciertas cosas y tergiversaron los conceptos bíblicos que empezó a formar la decadencia de la iglesia que tenemos hoy día. Y hoy estamos viviendo la iglesia posmoderna que empezó más o menos en el 1900 y va a ser hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros analizamos este punto, así tan sencillamente, y lo comparamos a la profecía, tenemos varios aspectos importantes, ¿no es cierto? En la primera parte dice, y midió mis codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí podemos compararlo con la iglesia hasta los 500 años aproximadamente. Ya la primera, la iglesia antigua, ¿no es cierto? Poca fuerza, poca cantidad de gente, no comprometida con 100%, los pocos que habían eran muy comprometidos, pero no tenían mucha fuerza, no era una iglesia que afectara al mundo. Midió otros 1000, dice, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y ahí vemos que la iglesia creció lentamente hasta el año 1500, pero nunca con un compromiso fuerte, siempre estuvo mezclada, siempre tuvo cosas, perdón, eh, que no hicieron que la cosa fuera sana completamente. Después midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Se compara esto a la época de la Reforma. La iglesia creció y se expandió por todo el mundo, ¿ya? Hasta el 1800. Y midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Tiempo final, se supone que esto está en el tiempo de la iglesia postmoderna, es la iglesia que va a quedar hasta el arrebatamiento, es la iglesia que va a tener que enfrentar la época de la tribulación, del tiempo final, no sé, pues de la pretribulación, depende de la visión que tú tengas, pero en el fondo ya estamos enfrentando esto, ¿ya? Y vemos que en realidad este tiempo final, la iglesia, la verdad, la iglesia universal, no la iglesia local, porque la iglesia local, en términos generales, nos atañen, nos atina, hay muchos iglesias en apostasía, no se puede confiar mucho. Sin embargo, hay hombres de Dios
que se ven muy enteros, íntegros, muy defensores de la sana doctrina, muy firmes en su posición, no van a transformar ni cambiar la Biblia para adaptarla a las presiones del mundo y a todo lo que hoy día está ocurriendo, que hay pastores de mucho prestigio que están arrepintiéndose de predicar y pidiendo excusas, ¿ya?, por predicar las cosas como las dice Dios en su palabra. La palabra de Dios no puede ser tergiversada, no puede ser modificada. Dios pagó un precio y muchos hombres de la fe han pagado un precio por mantener viva y en alto la palabra de Dios. Sabemos que el tiempo final va a ser un tiempo de mucha persecución, de mucho castigo para el cristiano, de mucha discriminación, pero es el tiempo que Dios determinó. Y es preferible morir en el Evangelio que morir renunciando a él. Así que, bueno, en general esto era un poco la profecía que hay sobre las iglesias y los tiempos finales, ¿ya? También se habla al final, acá del 7 en adelante, vamos a repasar esto porque dice que van a vivir grandes, van a haber cantidad de criaturas en el mar muerto, donde nunca hubo vida, va a haber vida, ya lo hay, ya hay vida en el mar muerto, ya se ve que hay zonas de agua pura o de agua dulce, donde sí se ven peces, donde ya se están viendo algunos peces, se está viendo un poco más de vida, y esto es como que se está cumpliendo esta profecía, y esto viene como a reforzar todo el conocimiento y todo lo que está hablando esta profecía respecto no solo al crecimiento de la iglesia, sino que Dios le va a dar vida a la iglesia para enfrentar el tiempo final. Le va a dar vida al mal muerto como representación real de este crecimiento de iglesia, pero también en el crecimiento personal. Y da un ejemplo, ¿cierto?, de Engadí hasta Englaín, que son vergeles que uno existe, el Engadí todavía está, el Englaín no se sabe dónde estaba, pero en el fondo dice que toda una costa del Mar Muerto va a estar llena de vida. Y mostraba un poco lo que era Engadí hoy día, que lo vemos aquí en el mapa, en esta zona, ¿no es cierto? Y vemos que es un pequeño vergel, un pequeño oasis aquí en este pleno desierto, ¿cierto?, en el Mar Muerto. Y aquí está un poco lo que dice, que en esta zona va a haber vida entre este lugar y otro lugar distante de este lugar, en la costa del Mar Muerto. Va a haber vida. Y si ustedes ven los videos de las profecías sobre el Mar Muerto respecto a la vida, van a ver que hay varios que ya están hablando de que hay vida. Y aquí entramos ya de lleno a lo que significa la segunda parte del texto que estamos leyendo, que en el fondo es la interpretación ahora mirada desde el punto de vista del creyente, no desde el punto de vista de la iglesia. Y vamos a leer, dice: en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Bueno, esto es un poquito complicado de entender, pero vámonos a lo estrictamente necesario de entender. Aquí está diciendo que Ezequiel fue con el hombre que lo llevó afuera del muro, el ángel que lo llevó fuera del muro, ¿no es cierto?, a ver cómo estaba el río. La visión del río más o menos es la siguiente. Él se paró por el templo y vio el río que fluía debajo y está dando una visión general de cómo fluía el agua. Pero yo me imagino que lo que estaba diciendo él es que yo estoy parado y estoy viendo un río. La visión que yo tengo por lo menos de esto es, me lo imagino, quiero compartirlo porque yo cuando escuché por primera vez este sermón así fue lo que lo recibí. Yo estaba parado mirando el río, ¿no es cierto?, y veía un río con aguas cristalinas, pura, que empezaba de una vertiente y empezaba a correr agua y mucha agua, y yo podía ver gente parada en diferentes posiciones en el río, gente que estaba en la orilla, gente que estaba metida en la agüita mojándose los pies, gente que estaba un poquito más adentro jugando con el agua, ¿no es cierto?, y había gente más adentro,
que nadaba feliz, 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 feliz. La gente iba toda contenta en el río. Todos estaban felices. Los que estaban en los tobillos, los que estaban metiéndose en el agua, estaban todos con un grado de felicidad distinto. Yo veía este río maravilloso que crecía en anchura y en corriente, en fuerza, y árboles al lado, y muchos árboles. ¿Ya? Un día caluroso, precioso, la gente refrescándose y jugando y divirtiéndose, feliz de la vida. Así que la comparación más básica que tenía que en este instante, que el hombre está observando este panorama, que hay mucha gente que está observando el río de Dios desde afuera. Mucha gente puede encontrar el Evangelio como algo bueno. Puede mirar la vida de algunos cristianos como ejemplares, como algunos cristianos con buen testimonio, de familias pacíficas, de familias ordenadas, conforme al plan de Dios, no como hoy día se enseña, ¿no es cierto? Y ven a lo mejor hogares pacíficos, hogares en comunión con Dios y entre los habitantes de esos hogares, ¿ah? Los hijos bien educados, formados, familias que se aman, con padre y madre, en fin. Puede ser un testimonio que hoy día la gente esté mirando como algo extraño, como lo mínimo que se da desde afuera, pero lo puede ver y dice que no es para mí. Eso no puede ser para mí. Yo estoy lejos, yo tengo miedo, no puedo comprometerme a ese nivel. Yo creo que lo que hay ahí, lo que veo es agradable, pero no voy a dejar mi vida, no voy a dejar mis creencias, no voy a dejar mi forma de vivir. Entre ellos también mis pecados, mis canitas al aire, no sé. ¿Ya? Eh, o estoy en otra religión y no quiero cambiar, no, está bonita esta, no, pero no. Yo veo todos los problemas en la religión, no, pero no, quiero cambiar. Yo conozco casos muy específicos de esto, sobre todo gente mayor, que es difícil sacarla de su posición hoy día y es lamentable. O sea, no pueden ver que es agradable lo que ven, pero no van a entrar a esto. O también un temor al daño en la imagen social, porque puede ser considerado como un religioso fanático, con una religión que está como menospreciada, no sé, o priorizada en el ambiente social, no sé. La verdad, lo que sí te puedo decir y que sé es que hay mucha gente que observa el río de Dios, que observa esto de afuera, que observa la vida de cristianos que son consecuentes, no de los que no son consecuentes, no de los fariseos, no de los religiosos, porque eso hay en todas partes, pero los ve cristianos que sí están ahí y les cuesta entrar en el río de Dios. Lo miran, pero no lo van a tocar. Dice el versículo 3, me llevó a lo largo de la corriente del agua y mientras avanzábamos él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, o sea, 1000 codos, dice la Reina Valera, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. ¿Quiénes son los cristianitos que meten al agua hasta los tobillos? Los podríamos comparar de la siguiente forma. Me gusta probar el agua, yo creo que está rica el agua, pero es hasta por ahí nomás. Entonces voy esporádicamente a los cultos, o a alguna reunión, o participo en una reunión pero no voy a los cultos, porque me gusta aprender de las cosas de Dios nomás, pero no para más ir más allá, no. Yo conozco gente que, por ejemplo, católica, que va y le gusta escuchar la palabra de Dios, le gustan las enseñanzas cristianas desde el punto de vista bíblico, de cómo nos enseña la iglesia evangélica, pero, eh, pero no van a comprometerse con la iglesia evangélica. Porque más importante que todo es tener el control de su vida. Ellos no quieren perder el control de su vida, ¿ya? De las cosas que ellos quieren, de lo que ellos piensan, de lo que como ellos son. Esto significa que como no participan, no se van a meter nunca y cualquier obstáculo inmediatamente los aleja de la fe. Y rechazan a todos los, entre comillas, canutos, fanáticos religiosos. O sea, esa fe radical que exige la Biblia, no se la den a ellos, ¿ya? Hay gente que está ahí gozando un poco del privilegio de lo que es la enseñanza, de lo que es la coinonía, la comunión cristiana, pero no van a ir más allá que eso. No sé en qué grupo estás, pero
¿ya? Pero podemos meternos un poquito más en el río, avanzar un poquito más, otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente, esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Bueno, hay algunos de los que estábamos en la etapa anterior mojándose hasta los tobillos que ya, voy a probar un poquito más, me gustaría conocer algo más, hacer algo más. Saben que el alimento espiritual que están recibiendo es bueno. Entonces, van a las reuniones de los domingos, ¿ya? Y empiezan a participar en forma continua, pero, eh, pero van a satisfacer su espiritualidad, porque en realidad, mira, han tenido una semana difícil, estar sin Dios toda la semana, y entonces yo voy a llenarme a la iglesia de la palabra, de la enseñanza, del amor de Dios con los hermanos, en fin, no sé, yo voy a hacer eso. Eso es lo que hacen muchos. Pero también no hacen devocionales, no se meten más allá, no participan en un ministerio, no trabajan por la gente, en fin, no hay un mayor compromiso. Pero sí yo necesito llenar mi corazón, mi espíritu, mi alma con la presencia de Dios. Eso es lo que dice mucha gente que va a la iglesia de esa forma. Y eso para ellos es una fe importante, porque ir todos los domingos los hace ser partícipes, pero no voy a ir más allá de lo que ya hago. Esta gente es como de la policía secreta cristiana, o sea, no hablan mucho de su fe, no dan mucho testimonio, no son capaces de hablarle a otros de Cristo. No tienen fundamentos profundos y están en una etapa ahí, pues, ni fu ni fa, ni afuera ni adentro realmente, ¿ya? Y, yo diría que en los dos grupos que hemos mencionado hay un 70% de la gente, ¿no? 80 quizás, no sé. Por ahí vamos. En la 4 dice, después de otros 530 metros el agua me alcanzaba la cintura. Bueno, aquí está hablando, mira, yo quiero entrar al agua, me gustaría, veo a los hermanos allá nadando adelante, los veo alegres, veo que se tiraron, ¿no es cierto? Y los veo que están bien, que no se murieron, que no se ahogaron, ¿ya? Me gustaría meterme para allá, yo quisiera estar ahí, me meto en la iglesia o me meto con los hermanos, participo, comparto el evangelio, ¿ya? Y quiero esforzarme por alcanzar esos hermanos que están allá. Yo quiero llegar allá donde están esos hermanos nadando, donde yo los veo felices. Eh, pero sabes que están buscando a Dios y no lo encuentran porque están esperando una señal divina. Están esperando que Dios les diga algo, que Dios les muestre algo por la cual se puedan comprometer. Y yo te digo, no vas a tener esa señal, porque Dios no funciona así. No es así el funcionamiento bíblico. La enseñanza dice que eh, son los hombres los que van a arriesgarse a nadar en el río de Dios sin saber nadar. Tú te tiras al agua y no te ahogarás. Esa es la promesa. A veces cuando escuchan la palabra su corazón arde por Dios, pero eh, quieren hacerlo, pero se atreven a dar pasos de fe, pero no se van, no van más allá porque la razón dice no, yo tengo que tener control, no puedo dejarme llevar por la corriente porque si me dejo llevar por la corriente me voy a ahogar. Yo no sé nadar, ¿ya? Y esto es algo peligroso, el que yo pierda el control y la fe sin la razón no sirve, en fin, y hay un montón de excusas y un montón de argumentos que siempre se dan respecto a esto. Y a todos nos gusta tener nuestros pies bien posicionados en la tierra y saber dónde estamos parados, pero la fe no es eso. Cuando Pedro le dijo a Jesús, manda que yo camine sobre el agua donde tú estás, Señor, Pedro caminó sobre el agua. Fue por fe que caminó en el agua. Pero quitó los ojos de Jesús y se empezó a hundir. Cuando empezó a mirar el agua, se empezó a hundir. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Entonces, cuando empezamos a hundir, ay, no, me devuelvo inmediatamente al barco. ¿Ya? Pedro le dijo, Señor, ayúdame. ¿Por qué dudaste? Le dijo Jesús, ¿no? ¿Por qué dudaste, Pedro? Luego midió otros 1000 codos, 530 metros del codo griego. ¿Ah?
Eh, los otros codos tienen otras medidas, pero 530 metros se asume acá, ¿no? Y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Hay algunos aquí, no son los más, desgraciadamente, pero ¿sabes? Ya no pueden resistirse y, y ya está con el agua, ya le llegó a los lomos, ya subió todo, se tiraron al agua. Y se tiran. Y se tiran sin saber nadar. ¿Cuáles son las características de los que se tiran a la piscina, como dice ahí? Se tiran al río con una corriente de agua tremenda sin saber nadar. Porque yo quiero aclararte algo. Nadie, no hay cristiano en toda la experiencia que se tire al río sabiendo nadar. ¿Aló? Nadar en el río de Dios significa confiar en que Dios no va a permitir que te hundas. Pero tus seguridades no van a estar en ti, no están en tu cuerpo, no están en tu mente, no están en tus razones. Tu seguridad es seguir mirando a Cristo. Y eso es lo más difícil para el hombre. Pero veamos algunas características de los hombres que se tiran a la piscina, que se tiran al río. Abandonan todas sus ambiciones personales, ya no les interesa ni sus bienes, ni sus cosas. No es que no los vean, no es que no los quieran, no. Pero, ¿sabes? Ya no viven para conseguir estas cosas. No viven como el resto de la humanidad, tratando de progresar y asegurar su futuro y tener todo en la mano para que les vaya bien en el día de mañana. La primera cosa que se requiere para tirarse en el río es decir, ¿sabes qué? Ya no tengo ambiciones escondidas, ya no tengo deseos escondidos, y están todos delante de Dios y yo acepto lo que Dios quiera darme. También buscan formarse a la imagen de Jesús. Mira, aquí hay un aspecto importante. Cuando yo veo hombres como David Wilkerson, la vida de ellos, la vida de Spurgeon, la vida del mismo Lutero en muchos aspectos, en otros que se equivocó también, pero eh, hay muchos hombres de Dios eh, que hoy día tienen buen testimonio, que hoy día están predicando la sana doctrina y que están luchando contra todo esto. Franklin Graham para mí es uno de esos hombres, no lo sé, hay muchas cosas que hoy día están, no conozco más allá, pero cuando veo escritos de hombres de fe, como ellos hablan, como ellos predican, me da a entender que son hombres que no están buscando mejorar su imagen delante de la gente, ni están buscando gloria para sí mismos. Han pasado piola en una humildad que es tremenda, digamos. No se resaltan a sí mismos nunca. Y eso para mí es admirable. Es admirable. Buscan servir a Dios, a los hermanos, quieren ver la mano del Espíritu Santo en sus vidas, quieren ver cosas sobrenaturales. Ellos están anhelando ver la mano de Dios en las cosas que toman, en las decisiones, en las acciones. Todo lo consultan a Dios. Están todo el tiempo orando y buscando la voluntad de Dios para su vida. Por eso están en oración y ayuno constante. Pierden el miedo y no buscan seguridades materiales, no buscan nada material para ellos. Para ellos su gozo más importante es que Dios cumpla sus planes en sus vidas. Y tienen un hambre y una sed permanente del Señor. Mira, esto es maravilloso. Esto no es para llegar y no es para todos, no llegan todos ahí, cuesta. Pero sabes que dentro de todos estos grupos que están en las diferentes posiciones del río, Dios no está cuestionando que tengas que estar necesariamente en esta etapa, pero sí te está alentando a que te tires al río y que abandones tus propias seguridades y te conformes con la seguridad que Cristo te da. Si tú estás en una etapa o en otra, no importa, lo importante es que estés avanzando, no te quedes pegado, no te quedes al margen, no te quedes mirando de afuera. Si estás hasta las rodillas, trata de avanzar hasta los lomos. Si estás a los tobillos, trata de avanzar hasta las rodillas, pero trata de meterte en el río de Dios, porque sabes que, de acuerdo a las profecías bíblicas que vimos, todo lo que viene solo va a dar seguridad estar en Cristo. El mundo no te va a dar seguridad. En el versículo 6 le pregunta, una vez más, resalto esto una vez más, dice, le pregunta a Ezequías, el mensajero, le pregunta y dice, hijo de hombre,
¿Has estado observando? Mira, esta palabra tiene un sentido, porque dice, y hoy día hizo un sentido profundo de decirte, mira, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? ¿Le das el valor, la profundidad y el sentido real que Dios quiere que tú entiendas? ¿Has abierto tu corazón a esta palabra? ¿Puedes entender lo que se te viene encima? Según lo que vimos en la visión profética de la iglesia, estamos en la última etapa, en la última medida. Estamos viviendo el último tiempo donde el mar muerto está empezando a tener la vida, la iglesia está empezando a tomar una nueva vida, no la vida que teníamos ahora como iglesia hasta hace poco, una iglesia encerrada en los templos, apóstata, enseñando cosas tergiversadas de la Biblia, con eh, enseñanzas heréticas. Hoy día da para todo, pues hay iglesias gay, hay iglesias feministas, todo está siendo contaminado, todo. No hay nada que no esté contaminado hoy día, nada, nada se mantiene puro. Así que encontrar iglesias sanas es muy difícil. Y ya Dios de alguna manera permitió que se cerraran las iglesias porque la iglesia dejó de cumplir el mandato que tenía originalmente de mantener la fe viva, sana doctrina, ser luz del mundo y sal de la tierra. La iglesia dejó ese papel, se acomodó al mundo y se sigue acomodando. En muchos aspectos se sigue acomodando. No predican lo que tienen que predicar, no hablan del pecado, no hablan del homosexualismo, no hablan, porque le tienen miedo al mundo. Es una iglesia temerosa. Sí, claro que pueden venir problemas, es cierto, es verdad. Pero es la palabra del Señor y sabes que esa palabra hay que mantenerla lo más limpia posible y en alto, porque esa luz no se puede apagar. Cuando se apague esa luz no hay nada que haga. Porque si tú te tiras a la piscina para estar en esta última medida, en este último nivel, en esta última etapa de la iglesia, la promesa de Dios sigue cumpliéndose. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y por último, si tú te anegas, si tú te hundes, si tú te quemas, ¿aló? ¿Qué pasa? No puedes dejar. Tú te vas a la presencia de Dios de ya, tú mueres y te vas a la presencia de Dios. Si vas a adelantar solamente el proceso porque vas a morir igual, o te hay que quedar para semilla. No, vas a morir, todos vamos a morir. Y si yo muero en Cristo, como decía Pablo, si yo muero en Cristo para mí es ganancia, yo me voy con Él, ya, no me doy cuenta, ya se acabó mi tarea en esta tierra. Es la voluntad de Dios. ¿Qué importancia tiene conservar mi vidita en esta tierra? Más con los tiempos que se vienen, donde todo el mundo... A mí me da risa porque hay algunos hermanos por ahí que me dicen, no, si las cosas van a mejorar. ¿Dónde dice eso que van a mejorar? Hace 2 años atrás me dijeron, las cosas van a mejorar. No van a mejorar. Cuando empezó la pandemia, van a mejorar. Cuando empezó la debacle aquí en Chile de la primera línea que salieron a romper todos los antifas y todos estos grupos violentos, y el comunismo, a desarmar todo lo que estaba construido, no si las cosas van a mejorar. Terrorismo aumentado, estamos invadidos por norte y sur del país, nada mejora, porque la palabra de Dios se va a cumplir, estamos en los planes de Dios, el principio del gobierno del anticristo está aquí. Lo que estamos viendo, gobiernos mundiales, corrupción, anarquía, tormentas, terremotos, en fin, lo estamos viendo. Pero tú, ay, no, si va a mejorar. Yo vivo que va a mejorar y sigo viviendo mi vida y trato de distraerme lo más posible para no ver la realidad. Mira, alguien escribió aquí, el pastor David Wilkerson, que para mí es uno de los hombres más reconocidos del último tiempo, un profeta de verdad, un profeta maravilloso que habló cosas tremendas en sus prédicas. Dice, escribió esto, quizás has experimentado la presencia de Jesús en abundancia. Puedes estar entusiasmado por tu presente revelación de Él. Sin embargo, te digo, no has visto nada en comparación al incremento que viene a los justos.
Cristo va a abrir nuestros ojos y maravillosamente aparecerá en nuestros medios. Él se revelará a sí mismo a nosotros, derramando sobre nosotros tanto de su vida como podamos soportar sin estar en cuerpos glorificados. ¿Qué significa? Nuestro cuerpo no puede resistir la gloria de Dios. Sin embargo, Dios nos va a dar tanto como podamos resistir en este último tiempo para combatir al enemigo. Hay un pasaje en el libro de Santiago. Me trae a la memoria algo que no quiero dejar pasar en este minuto, porque es importante que podamos entender las cosas que Dios nos avisa con sus promesas maravillosas. ¿Ya? Santiago 4:7. Vamos a empezar en el 6 para que ustedes se den cuenta. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Aló? Mira, ¿por qué Satanás no puede gobernar amplia y totalmente? ¿Aló? Piénsalo. Un poquito, un minuto. ¿Por qué Satanás no puede gobernar el mundo completamente? Te lo respondo. Los hijos de Dios, la iglesia, tiene poder sobre Satanás. Resistir al diablo, atar sus maquinaciones en oración, en el nombre de Jesús, y él no puede hacer nada más. Por lo tanto, la iglesia debe salir de este mundo, de acuerdo al arrebatamiento, debe salir de este mundo, la doctrina del arrebatamiento tiene que salir de esta tierra para que Satanás tome control absoluto de todo. Mientras hay una iglesia orando, mientras hay una iglesia en guerra espiritual, Satanás no puede tomar el control. Y cuando yo leo esta frase, que concuerda plenamente con toda la profecía del tiempo final, con respecto al que Dios va a dar maravillosos dones, maravilloso poder a sus hijos para enfrentar al enemigo y a todo este mal que se nos viene encima, me cuadra tan bien con la profecía. También es cierto que algunos han usado esto. Pasajes como este lo han usado. Yo lo había leído por ahí mismo, que usaron este mismo pasaje, ¿ya? Y dijeron, Él se revelará a nosotros mismos. O sea, nosotros vamos a estar en este río de Dios, estamos sumergidos en el río de Dios, ven con nosotros somos los que llevamos la cresta de la ola, vamos nosotros, así que únete a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la unción, nosotros somos los que estamos en este minuto llenos de este espíritu, que nosotros estamos viendo la gloria de Dios ya en esta tierra. Y los hombres han atraído sobre sí mismos, usando este texto, han atraído a la gente a sí mismos, no a Cristo, no a Dios, no a que se sumerjan en el río, sino que los sigan a ellos. ¿Aló? Es parte de la apostasía que estamos viviendo. Así que no te extrañes. Finalmente la visión dice, a ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Pero mira, esto que está diciendo aquí es la promesa para los que están nadando en el río, los que pueden vivir aquí a la orilla de este río, disfrutar de todo lo que Dios te promete, una abundante cosecha de frutos nuevos cada mes. ¿Qué significa? No te va a faltar nada. La sanidad física y espiritual, el alimento físico y espiritual. No pasarás ni hambre y no tendrás sed, porque el río tiene agua pura, agua vertiente. La vertiente del agua es cristalina, viene del templo, no está contaminada. Por eso que te resalto una vez más este pasaje, que ya lo leímos antes, de Juan 7.
En el último, el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán y ríos de agua viva. Entonces mira, esto que te estoy diciendo, los ríos de agua viva nacen en ti solo porque tú estás en Cristo. No es que tú creas en Cristo. No va a correr el agua porque tú crees en Cristo. Hasta el Satanás cree en Cristo. Sabe que existe. Es cuando tú tienes intimidad, vives una vida de fe. Mira, todos hemos cometido errores. A veces la vida es durísima en esto. Nuestra conciencia de pecado se agranda cuando crece mucho cuando tú tienes una cercanía con Dios. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Que Dios siempre da una nueva oportunidad, una última oportunidad. Y esta es tu oportunidad. Ven a beber el agua que Cristo te ofrece. Ven a sumergirte al río que Él te invita a nadar. Y ven a quedarte en este río para que puedas comer de los frutos y beber de su agua. Y aquí viene la glorificación de Dios en tiempos finales. Cuando vemos las promesas de Dios para este río, con la vida que se promete, con todo lo que hay en esta promesa del mar muerto, hay tres promesas importantes, o tres hechos importantes que se van a dar sí o sí. Primero, que Dios va a dar mayor gracia, que va a venir gracia para los que nadan en el río de Dios, más gracia. Mientras más entras, más gracia tienes. También te promete que Satanás aumentará sus ataques. Van a aumentar. Eso ya está. La iglesia está siendo atacada en el mundo entero. Hay gente que odia a los cristianos, no solamente las religiones musulmanas u otras religiones, no, hay gente que odia a los cristianos y los cristianos mismos están eh, actuando en contra de los cristianos, verdaderos, los fanáticos, los fundamentalistas les dicen, no les dicen, nos dicen. Y cuando me dicen eso, yo me siento orgulloso, ¿sabes? No de un orgullo personal, sino que si yo me reconocen como un fundamentalista es porque estoy siguiendo a Dios como Él dice. No contamino, trato de no mezclar. No digo que sea perfecto, pero si ellos me reconocen es porque algo están viendo. Y la tercera es que bajo el esquema de ataque, Dios va a aumentar la protección. Y una vez más podemos ver esto referido, digamos, en Isaías, que es maravilloso cómo lo relaciona. Mira, para nosotros, Isaías 33:21, para nosotros el Señor será el poderoso. Será como un ancho río, otra vez, río de protección, que ningún enemigo puede cruzar, por el cual no puede navegar ningún barco enemigo. ¿Qué te está diciendo? Mira, cuando vengas atrás yo voy a poner un río en el cual no va a poder ni nadar, ni caminar, ni cruzar con barco para atacarte. ¿Ya? Por eso es que las promesas de Dios se cumplen siempre. Mira, es que no te hagas eso, lo que te estoy diciendo es, pero que tú estés creyendo en fábula. No, mi hijo, no estoy creyendo. Yo no te hablo por creencia, no te hablo porque tenga un hombre de fe. Tengo la experiencia de haberme metido a nadar al río y ver la mano de Dios obrando en mi vida y la de mi familia. No toda mi familia, desgraciadamente, pero de mi familia actual, sí. ¿Cómo podemos ver los ataques de Satanás a través de todo el tiempo? Mira, aquí hay una pequeña muestra solamente. Cómo hoy día el mundo ha ido pervirtiéndose, contaminándose en los últimos años. El SIDA, enfermedad, que la podemos discutir, pero está ahí profetizada en Deuteronomio 28, es un verdadero mar muerto espiritual. La gente ya le perdió el miedo al SIDA, no tiene salida y sigue contaminándose y sigue haciendo pecado sexual con aberraciones sexuales. Hoy día ya están peleando en Europa por aprobar, y creo que ya han aprobado, leyes a favor de la pedofilia. Ya no se conforma con el homosexualismo y ya no, eso no es menos. Ya hoy día cualquier cosa es válida mientras esté en mi deseo de hacerlo sin ningún límite moral, sin nada. No, yo te estoy aquí en esta vida para ser feliz. Mira cuánto daño ha hecho este concepto de la felicidad.
Nosotros vinimos a esta tierra para ser felices. ¡Oh! ¡Qué daño más grande! Porque no están centrados en una realidad. Entonces la gente hoy día tapa y está lleno, pero lleno de psicólogos, psiquiatras, con gente que está enferma, con una depresión tremenda. Hace poco tiempo un familiar mío mm, cometió errores gravísimos en su familia, gravísimos. Y abandonó a sus hijos y dejó todo botado y se fue a hacer la vida loca con quien quiso, como quiso. Y después preguntaba por qué le pasaban las cosas terribles que le han pasado. Y una vez lloraba tanto y le dije, pero si tú has hecho todo lo que has querido, ¿por qué te quejas? ¿Por qué lloras? El hombre no sabe que se está llenando de basura. Y vemos hoy día una sociedad egoísta, ególatra, absolutamente hedonista, que tiene derecho a ser feliz nada más. Egoísta al máximo, sin ningún valor, sin ningún sentido de verdad por amar a alguien. El amor de verdad. Mucha gente dice yo te amo, pero a la hora de los que uno está, no conoce el amor de Jesús, no sabe nada de esto y hace las cosas como quiere. Así que el SIDA ha sido como una expresión del castigo de Dios al mal, a la perversión sexual. Y, y yo no me hago el tonto, yo en tiempos anteriores yo arriesgué mi vida en estas cosas, yo les puedo decir realmente, este es un pecado que solo Dios puede terminarlo. Crea tanta dependencia, crea tanta gente tan pegada al porno y no está viendo que tu vida se está, su mente, su corazón, su alma se está ensuciando. No tiene posibilidad de limpiarla. Y por eso que a uno lo acusan de fundamentalista, retrógrado, porque el mundo va en otra dirección. El mundo no va en otra dirección. Esto ya existía antes. O sea, tú me decís que las sociedades anteriormente no se corrompieron sexualmente, ni los griegos, ni los romanos. Tú hablas de modernidad, pero estás hablando de algo que se repetía totalmente en las sociedades que eran, que crecían y adquirían riqueza y desarrollo, terminaban depravadas, sin Dios. La sociedad romana en un principio era muy familiar, muy sana. Los valores familiares eran muy importantes, pero terminó en la más grande de las orgías. Además tenemos una pandemia que con espíritu de muerte ha traído un aislamiento social tremendo. Es un temor generalizado. A mí me da pena ver gente mujeres ancianas incluso que te tratan mal. Aléjese, aléjese. No esté cerca mío, por favor, váyase. Ni siquiera de buenas maneras, de buena forma. Te aseguro que has pasado alguna vez algo así. Ya la gente eh, no tiene consideración con la gente. Hemos perdido ese valor. Le tenemos un terror a la pandemia, terror al COVID. Y es una gripe. Sí, claro, una gripe. Salmo 91 dice que cuando pase por cuando dice que nosotros estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, que Él no va a permitir que la peste destructora nos llegue. Y si Él lo permite, lo permite. Es Dios, es mi Dios, es Él quien decide. Ay, qué mente más retrógrada me van a decir. La maldad se ha multiplicado, díganme que no. La gente está mala, el amor de Dios se ha enfriado, el amor de muchos de los por Dios se ha enfriado, sí, Mateo 24, y no solamente eso, mira todas las catástrofes, lo que hablábamos hace un rato atrás, las catástrofes, todos los problemas que están ocurriendo, está nevando donde nunca había nevado, en Chile hemos tenido un verano que no parece verano, con temperaturas primaverales, gracias a Dios, porque pasar el verano en Santiago no es muy agradable. Pero todas estas cosas, las señales que Dios dejó en Mateo 24, que las puedes buscar y leer, siempre he dicho que cuando tú quieras leer las noticias actuales, lee Mateo 24. 2000 años atrás Dios dijo que iba a pasar lo que está pasando y vemos las amenazas y todo lo que está ocurriendo todos los días terremotos, todos los días huracanes, todos los días destrucciones, lluvias, inundaciones.
explosiones, incendios generales. La tercera parte de la tierra se quemará, dice. Vemos muchos burladores que se mofan del mensaje de Cristo sin conocerlo. La gente habla de Dios sin tener idea. Y los débiles de la fe les compran todo y se van inmediatamente. Y al primer problema escapan y arrancan. Yo cuando veo a algunos pastores predicando, perdónenme, pero no quiero hablar en contra de nadie, pero no puede haber gente que según ellos mandan a los ángeles, ellos dan órdenes a Cristo o al reino de Cristo o las criaturas de Cristo, no sé, las criaturas de Dios. ¿Cómo hay gente que ha tomado tal orgullo, vanidad, soberbia para hablar en ese tono? Solo por buscar dinero. Segunda de Pedro, capítulo 2, léanlo. Falsos profetas que vienen con doctrinas de muerte, haciendo negocio, haciendo comercio. ¿Ya? Segunda de Pedro, capítulo 2 completo, habla de los falsos profetas y falsos maestros que vienen a este tiempo final. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mira, Dios te lo viene avisando con tanta anticipación cómo van a ser engañados. Pero en 2 Timoteo 3:13 le dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así están. Pues. Hoy día hay apóstoles destruyendo sus familias, sus propias familias por el dinero. Mira, estamos terminando. Dice que todo lo que entrar en este río vivirá. Cuando tú ves toda esta gama de problemas que vimos anteriormente, vemos que no habrá nadie que se salve. Solo el que entra en el río. Los ricos y los poderosos se hacen búnkers para protegerse de lo que se viene. Ellos lo saben, están invirtiendo grandes cantidades de dinero para tener lugares con comida, tienen granos, tienen muchas cosas guardadas para protegerse y van a meterse en bajo la tierra. ¿Ya? Bajo la tierra, para hacer lo que dice, y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Se van a esconder ahí y no les va a servir de nada. No hay nada en esta tierra que te pueda proteger, nada de lo que se viene, nada. Por favor, toma asunto, y no te lo digo porque soy un pesimista, porque soy un catastrofista, un hombre que anda hablando pestes de lo que se viene, que no soy optimista, no veo las cosas bien, no, estoy viendo una realidad bíblica que anunciada por Dios para que el que tiene un poco de cerebro, un poco de inteligencia se da cuenta y puede pasar más allá de su simple mirada. Y es un llamado al arrepentimiento para que tú te acerques a Dios porque es el único que te puede proteger de lo que se viene. No hay nada ni nadie que te pueda proteger. Nada. No hay ejército. Mira lo que está pasando en nuestro país. No hay ejército, no hay institución, no hay gobierno, no hay político. Todos están en contra de la gente. Cada uno hace lo que le parece y gana y roba y corrompe y destruye, no cumple con su función, pero cobran todos los meses su sueldo. Y lo mismo pasa con los empleados públicos en su mayoría, no te digo todos, pero obviamente hay una gran cantidad de gente que está en eso. Y todos quieren bonos y todos tienen derechos y nadie quiere aportar y todos destruyen porque tienen derechos. Caos. ¿Te das cuenta dónde estás? Todo lo que se viene es este año, a marzo. Yo no soy profeta, no lo soy, ni mucho menos, pero te advierto, a partir de marzo, este año, este país va a sufrir grandes problemas, grandes problemas. Por eso que la promesa de Dios dice, métete al río, nada conmigo, yo te protegeré, porque la única protección que puedo darte soy yo. Y tú no lo crees, pero yo sé que es verdad. Yo sé, yo lo he vivido.
lo conozco. Y si tú estás en el río, yo te tengo que hacer la pregunta, ¿dónde está tu hogar? ¿Hay confusión en tu familia? ¿La muerte está arrasando con tus seres queridos? ¿Se están yendo muertos sin conocer a Dios, sin conocer a Cristo? ¿Cuánta esperanza hay en tu vida, en tu familia? ¿Sabes? Lo único que puedes hacer es aferrarte a esta promesa de nuestro bendito Señor, esta promesa de sanidad, esta promesa de alimentación espiritual y terrenal, carnal. Mira, Dios promete que cuando pases por las aguas no te anegarás, si pasas por el fuego no te quemarás. Cuando estuve directorio, una vez más saco a mi héroe, Policarpo, obispo de la iglesia de Éfeso, si no me equivoco, que lo quemaron en la hoguera y las llamas no lo mataron, tuvieron que enterrarle una lanza para matarlo. Lo condenaron por no renegar de Cristo, pero las llamas no lo quemaron. Eso es historia, no está en la Biblia. Léelo. Pero tú, que vives en ese río, lucha por tu familia. No importa que te digan ridículo, no importa que tú te estás hablando de una verdad que está más allá de lo que los otros ven. Pero la promesa es que en el 11 dice que no obstante los pantanos y las ciénagas no se purificarán ni quedarán salados. Significa que aquellos que no reconocen esto, que no se acercan a Dios, que no se meten en el agua ni en el río de Dios, no importa lo que diga tu familia, si tú te metes al río y aquellos que se ríen, se mofan, se burlan de ti, te atacan, oye, no importa, es tu salvación y a través de tu ejemplo ellos pueden salvarse porque lo que ellos van a hacer es que se van a quedar en el pantano, se van a quedar en el salar, no habrá fuerza, no habrá vida, no habrá sanidad e irán al infierno, van a ir al infierno. La gente, ay, no, van a ir al infierno. Es palabra de Dios, no mía. Yo la hago mía nomás, pero es de ella. Es una palabra que Dios dijo. Es como volver a los cuentos, tanto asustando a la gente. No, viejo, sí, es un problema de decisión tuya. Dios te pone el menú. Tú escoges el menú. Este es el menú, no hay otro menú. El menú de la vida tiene estas cosas, no tiene otras cosas, ¿ya? Bueno, estamos terminando, queridos hermanos. Métete en el río de Dios. Te lo recomiendo. Nosotros estamos aquí para ayudarte a conocer el río de Dios. Y en lo que podamos ayudarte a nadar, a flotar y a caminar con Dios, aquí estamos. Comunícate con nosotros, acompáñanos, vamos juntos a ver las cosas de Dios. Viene un tiempo difícil. Prepárense. Dios nos ha llamado a seguirle fielmente. Esta palabra es un poco dura, pero si te ha servido, si te ha llamado, si ha puesto algo en tu corazón, compártela. A alguien le puede servir. Que Dios te bendiga. Que tengas una linda semana. Y háblale a tu familia. Métete en el río, nada con nosotros.